La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y aquellos que nos acompañan siempre a través de la página de Facebook y del canal de YouTube, sean bienvenidos en esta tarde a una transmisión más de este culto familiar. La consideración del tema en este día corresponde a nuestra hermana Ada Ávila de Juárez, por lo cual yo le pido me acompañe y hagamos una oración para poner nuestras vidas delante de nuestro Dios. Oremos. Padre, te doy gracias por tanta bondad, por el cuidado que tienes de cada familia, Señor. Has provisto palabras, Señor, no solo que pueda estimular al corazón en medio de las adversidades, sino que pueda entender aquella tu voluntad agradable y perfecta. Que pueda entender cuál es el deseo, Señor, de tu corazón, para que nosotros actuemos, Señor, y vivamos de acuerdo a tu pensamiento, Señor, de acuerdo a tu anhelo. Bendícenos, Señor, cada día, y que cada día podamos elegir, Señor, hacer aquello que tú mandas. Por tu Espíritu Santo, ayúdanos a realizarlo, Señor. Cada día, confórmanos a la imagen de Jesucristo, tu Hijo amado, en quien no se halló engaño, Señor, en su boca, en quien, Señor, no se le podía ver ningún mal, Padre. Así, Señor, como tu Hijo anduvo aquí en la tierra, cada familia, Señor, de este Presbiterio Colima, Michoacán, pueda ser, Señor, testimonio para estos estados, Señor, Colima, Michoacán. Que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, toma el corazón de tu hija, guíala, Señor, y bendícela con tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a ser más semejantes a tu Santo Hijo Jesucristo. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, hermana Ada. Dios le bendiga. Amén. Gracias, pastor. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gozo que nuevamente estemos juntos en esta tarde. Gracias por estar con nosotros. Deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su mente y su corazón en Cristo Jesús. Vamos a tratar nuestro tema. Seguimos viendo los modelos bíblicos familiares como tema general, y como en tema particular veremos el fruto del Espíritu y los valores en la familia cristiana. Para ello vamos a leer en Gálatas 5 del 22 al 24, un texto muy conocido, muy hermoso, y además yo creo que de sus favoritos y de los que rápidamente nos aprendemos cuando iniciamos en el Evangelio. Leemos, o igual también lo puede decir de memoria. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuevamente repito, el nombre del tema es el fruto del Espíritu y los valores en la familia cristiana. La palabra de Dios nos enseña que los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios reciben su fruto apacible. Los hijos de Dios que permiten que el Espíritu Santo guíe y gobierne sus vidas reciben un fruto apacible. Por lo tanto, crucifiquemos la carne con sus pasiones y deseos para andar, vivir y ser guiados por el Espíritu de Dios para fructificar. Se dice que padres buenos engendran hijos buenos, pero no siempre es así. Uno de los ejemplos más palpables en la Biblia es con el rey David. ¿Se acuerda que tuvo muchos hijos? Entre ellos estuvo Absalón, que no fue el primogénito,
pero él se rebeló contra su padre y quiso usurpar su trono. Otro de ellos también fue Amnón, que abusó de su hermana y la confianza que tenía su padre en él. Otro de ellos fue Adonías, que también quiso tomar el trono cuando David ya se lo había dado a su hijo Salomón. Otro de ellos, el profeta Elí, con sus 2 hijos. Bueno, con ello podemos darnos cuenta que los padres que son buenos, no necesariamente sus hijos también son buenos, porque cada individuo es responsable de sí mismo según lo que ellos aprenden, lo que quieren llevar a cabo. Hay un teólogo, filósofo y médico francés de nombre Albert Schweitzer, quien sostuvo lo siguiente: el ejemplo no es lo principal para influir en los demás, es lo único. Depende más de tu caminar que de tu hablar, de lo que practicas que de lo que predicas, de lo que haces que de lo que dices. El Espíritu Santo produce fruto a los que permiten que se siembre la palabra en ellos. Vamos a ver, amados hermanos, lo que son los valores en la familia. Es muy importante, hermanos, que sigamos fomentando los valores en nuestro hogar, con nuestros hijos, incluso con nuestros nietos, ya que si ustedes observan, estos valores han ido perdiéndose, ya no se fomentan, ya no se siguen. Hay solo un remanente que tal parece pueden ser los hijos de Dios quienes los quieren seguir conservando. Pues déjeme decirle que los valores, que yo creo que usted ya lo sabe, son principios, cualidades o virtudes que caracterizan o que rigen a una persona. Algunos de ellos, por nombrar algunos, son, por ejemplo, la castidad, la pureza, la puntualidad, la comprensión, el compañerismo, la generosidad, la amabilidad, la tolerancia, entre muchos otros. ¿Por qué ya no se fomentan? Mire, por ejemplo, si usted es usuario, ya sea de camión o de transporte público, si usted observa, si usted entra al transporte público y ve, por ejemplo, que se llenan los asientos. Si hay personas, por ejemplo, trabajadores, varones o incluso jóvenes, y están sentados, digo porque me ha tocado verlo, que se hacen los dormidos por no darle el lugar a la anciana, al anciano, incluso a una mujer embarazada, a los niños, etc. Cuando incluso en el reglamento de tránsito indica que hay que darles el lugar a los niños primarios, que eso a lo mejor no lo saben porque no han leído el reglamento de tránsito. Pero si son personas que les han enseñado valores, se van a dar cuenta que simplemente ya no los practican porque no tienen a nadie a quien rendirle cuentas. Y esto es precisamente algo de lo que me gustaría comentarles, que como no se tiene una autoridad a la quien rendirle cuentas, a la quien nos esté observando o nos esté pidiendo cuentas, simplemente para sí mismos son
los principios que quizá les enseñaron en su hogar, quizá les enseñaron en su casa, como no tienen nada de quien rendirle cuentas, los van desechando, ¿sí? Los van eliminando. Por ello es bien importante enseñar cuál es la fuente de los valores. Miren, si usted tiene oportunidad, le voy a recomendar que vea la película, se llama El que cambia los tiempos. Es una película cristiana que nos enseña justamente el por qué enseñar el origen de los valores. Es muy bonita, aunque se hizo pues en un tiempo, no sé, 90 quizá, trae una gran enseñanza. Y justamente el tema actual de la venida de Cristo. Bueno, pues déjeme decirle también, por ejemplo, el valor de ser honrado. Ser honrado es una persona que no miente, que no traiciona, que no engaña, que no roba. Cuando no se tiene una autoridad a quien darle cuentas, esa persona en la intimidad, donde nadie lo ve, bien se le puede hacer fácil robar, mentir, engañar o traicionar. Si la fuente de los valores les decimos que es Dios, a Dios, a quien rendirle cuentas, el temor de Dios estará en nuestros corazones y sabremos que a Él es a quien tenemos que dar cuenta y que Dios, por el atributo de su omnipresencia, está en todo lugar, el Roí, el que todo lo ve, que todo lo sabe, el omnisciente. No es que se tengan que estar cuidando, pero sí tenemos que honrarlo con nuestros hechos. Que no seamos, ojo, familia, porque esto tiene que ver con las familias cristianas. Hay personas que siendo cristianos deshonran con su conducta a Dios, dejando a Dios en mal testimonio. ¿Por qué digo que dejamos a Dios en mal testimonio? Bueno, miren, nosotros como cristianos necesitamos cuidar tanto el testimonio, porque dice la Escritura que tenemos en derredor nuestro una grande nube de testigos que todo el tiempo nos están observando. Somos como cartas abiertas leídas por todos los hombres. Por lo tanto, todo lo que hagamos repercute, cuando se sabe que somos cristianos, en Dios mismo. No dejemos, hermanos, manchado el nombre de Dios a causa de nuestra humanidad, a causa de nuestra carnalidad. Que seamos siempre, cuando nos identifiquemos como cristianos, que cuidemos nuestro hablar, nuestra conducta, nuestro proceder, todo lo que somos. De esa manera glorificamos el nombre del Señor. Hay que enseñar con el ejemplo a los hijos. John Maxwell escribe que el 89% de lo que la gente aprende proviene de un estímulo visual, lo que ve, 89%. Mientras que el 10%, su estímulo es auditivo, lo que escuchan, y el 1% de otros sentidos. Así que lo que oyen, entienden, y lo que ven, creen. Me gustaría comentarles brevemente acerca de unas jóvenes que conocimos hace algunos años. Estas jóvenes nos comentaban el testimonio de sus papás, en particular de su papá. Ellas nos decían que habían quedado muy impactadas por el cambio que tuvo su papá al conocer a Jesucristo, porque su papá era muy congruente con lo que hacía y lo que decía.
ellas, por ejemplo, lo que veían que él decía o hacía en el templo, ellas testificaban que su papá también lo decía y lo hacía en su hogar. No decía una cosa en un lado y en otra cosa hacía otro. Eso fue el motor para que ellas también quisieran ser como su papá. También aceptaran a Jesucristo como su Salvador, el Salvador de sus vidas. Así que sus acciones tienen mucho que ver con ello. Vemos que el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu lo siembra el Espíritu de Dios en el espíritu del hombre. Es sembrado este fruto cuando se nace de nuevo. En ese momento, el Espíritu de Dios viene y siembra la semilla. Y conforme se tiene una comunión íntima con Dios y un andar en el Espíritu, esa semillita que quedó sembrada empieza a germinar y empieza a crecer. Si usted enseña valores en su familia, cuando alguien nace de nuevo, un hijo suyo, refuerza los valores que usted le enseñó. Y además, el plus que se tiene es que son cualidades que brotan del propio Espíritu de Dios. Quiero aclarar que el fruto del Espíritu no es lo mismo que los dones del Espíritu. Los dones espirituales los da el Espíritu Santo, los reparte en particular como Él quiere, pero son otorgados al momento de que Él bautiza con su Espíritu Santo. La señal de que es bautizado con su Espíritu Santo es cuando hablan nuevas lenguas. Y ahí justamente, según la teología que manejamos en la ICR, que por lo menos un don es otorgado al momento de ser bautizado con el Espíritu Santo, mientras que el fruto del Espíritu es otorgado cuando se tiene una relación personal con el Señor. Al momento de nacer de nuevo, todos los cristianos tenemos ya la semilla del fruto del Espíritu y empieza a germinar y a crecer conforme nuestro caminar va en aumento. Como dice Proverbios 4:18, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es nuestro andar, nuestro caminar con el Señor. Aspiramos a tener la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Así que por eso vamos caminando hacia adelante y hacia arriba. Les comentaba que el fruto del Espíritu, según su relación, se divide en 3 partes. Si usted observa, son 9, vamos a decirlo, gajos del Espíritu, del fruto del Espíritu. No son 9 frutos, sino que es un fruto en 9 partes. Y según su relación, la primera, que tiene que ver con Dios, está el amor, el gozo y la paz. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, Romanos 5:5, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor también, una determinación, no solamente un sentimiento, porque si ustedes observan en 1 Corintios 12 nos indica, 12:8, que el amor nunca deja de ser. Por lo tanto, no podemos decir que solamente es un sentimiento. Hoy amo, mañana quizás desaparezca ese sentimiento y ya lo dejo de sentir. No, una determinación. Algo preciso para aquellas parejas que están viviendo en conflicto. Ojo, papá, mamá, ojo, familias, por favor. Si tú tienes problemas en tu matrimonio, por favor, tienes que ir a Jesucristo. Tienes que determinar entregar tu matrimonio al Señor para que sea el Señor quien te ayude.
Ten cuidado porque ahí los hijos son los que llevan esa pesadumbre, ese conflicto emocional más fuerte es implicado en los pequeños. De tal manera que si tú dices, bueno, es que en mi matrimonio hubo engaño, hubo infidelidad, me golpeó, bueno, precisamente el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, nos insta, nos mueve a perdonar. Y nos recomienda también Pablo en Colosenses que de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros, de esa misma manera también nosotros perdonemos a los demás. Somos movidos por ese amor. No por algo el amor está al principio. Observe que donde dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Por lo tanto, el amor puede ser colocado en primer lugar porque puede cubrir los demás. No quiero decir que es el más importante, pero sí es una parte o una pieza importante en el fruto del Espíritu. Si nosotros amamos a Dios, hay que demostrarlo también con los demás. Disculpen. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Porque si amamos a Dios, también debemos amar a nuestros semejantes. Porque si no amamos a Dios, que no vemos, no podemos amar a las personas que vemos. Si lo decimos de manera contraria, permítame reacomodarlo. Si no amamos a los hombres a quien vemos, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos? Hay una incongruencia. No podemos decir, a Dios sí lo amo, pero al hombre no, a su iglesia no. Una vez escuché a una persona decir que ella estaba dispuesta en una cita, estaba dispuesta a esperar al Señor como todo el tiempo posible. Dijo, bueno, yo lo esperaría hasta 2 o hasta 4 horas lo esperaría el Señor, si fuera el Señor. Pero si fuera una persona, a los 5 minutos me voy. Qué incongruencia, ¿no? Porque si no podemos amar a quien vemos, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos? Justamente el Señor nos dice que si hacéis estas cosas con uno de mis hijitos, con uno de los más pequeños, a mí lo haces. ¿Dónde queda ese texto entonces en la vida de esas personas? No hay congruencia. El gozo, para mí el gozo es la felicidad desbordante, desbordada. Dios en su bondad nos comunica la mayor felicidad posible. Por lo tanto, no podemos decir que un bien material nos causa felicidad. Más bien, una cosa tangible, porque cuando nuestro espíritu lo entiende, cuando nuestro espíritu entiende que nuestro gozo no procede de las cosas materiales, desbordamos de felicidad, estallamos en gozo. Filipenses 4:19, una promesa hermosísima del Señor, mas Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Qué hermosísima promesa de Dios. Por ejemplo, la paz. La paz en Isaías 26:3 nos dice, mas tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Va a guardarnos en su paz, porque en ti ha confiado, porque hemos confiado en el Señor. San Juan 14:27, la paz os dejo,
Mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¡Qué gozo, qué felicidad, qué alegría, qué bendición recibir la paz de Dios en nosotros! ¡Qué grande es Dios! Otra división, según la relación, es con nuestros semejantes, lo que es la paciencia, la benignidad y la bondad. Voy a ir un poquito más rápido, a lo mejor ya no voy a explicar cada uno de ellos porque nuestro tiempo es corto y además esto no es un estudio de los dones, del fruto del Espíritu, pero es algo para de manera general, para aplicarnos como valores en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos. Con respecto a la paciencia, ¿para qué servirá la paciencia? Para gastarla, ¿no? Miren, una vez escuché a una persona que estaba pues en una enseñanza y decía que le faltaba mucha paciencia. Entonces se puso a orar y le decía: Señor, dame paciencia. Señor, dame paciencia. Señor, dame paciencia. Y entonces empezó a tener pruebas, empezó a tener luchas, donde implicaba justamente el ejercicio de la paciencia. Pero cada vez que pedía paciencia, dice que le venían peores. Porque la paciencia, te voy a decir algo, no es como si tú fueras caminando por la calle y de pronto, como si con una varita te tocaran tu cabeza, ¡ting! Y de pronto dices: wow, creo que Dios ha puesto paciencia en mi vida. Así que yo hoy me siento muy paciente. No es así. Dijimos que la paciencia es precisamente para gastarla. ¿Cómo te das cuenta que tienes paciencia si no es justamente donde hay que gastarla? Donde se necesita. Y entre más paciencia tienes, más paciencia pides, más luchas y más pruebas vas a tener. Para que gastes ahí tu paciencia. Va a llegar el momento en que tú te vas a dar cuenta cuando digas: esta dificultad que estoy presentando, creo que hace tiempo que ya hubiera desistido, pero me siento tranquilo y creo que no pasa nada y se lo voy a dejar en las manos de Dios. Y cuando tú te das cuenta que justamente en esa lucha, en esa prueba, tú puedes soportar más, esa es tu respuesta. El Señor para eso te la da. La benignidad y la bondad. Benigno, cualidad de bueno, y bondad, de bondadoso, como uno de los atributos del Señor. La bondad comunica toda la felicidad posible. De verdad que yo me quedo maravillada, me quedo realmente asombrada con todo lo que Dios es. Y la tercera parte, según su relación, el fruto del Espíritu, es con nosotros mismos. La tercera parte del fruto, que es la fe, la mansedumbre y la templanza. Templanza o dominio propio. Uno de los proverbios dice que es mejor el que se apodera de su espíritu, el que puede controlar su espíritu, que el que toma una ciudad. Es decir,
Mejor hay que controlar nuestro propio espíritu. Eso tiene mayor valor que el poder controlar incluso a una ciudad. Y bueno, para terminar, amados hermanos, el apóstol Pablo nos recomienda desechar las obras de las tinieblas y vestirnos las armas de la luz. En Romanos 13:12. Amados hermanos, que el fruto del Espíritu sea una cosecha abundante que permanezca en nuestra familia, en nuestro hogar, con los nuestros. Que les enseñemos a nuestros hijos lo que deben ser. De esta manera, con valores y con el fruto del Espíritu en sus corazones, ellos no cederán tan fácilmente ante las presiones que libremente otorga el mundo o la carne. Esto es bien importante para darle las armas a nuestros hijos para no ceder. Hay que enseñarles, hermanos, a los hijos. No deje que la escuela los eduque. Es su responsabilidad educarlos. No es responsabilidad del gobierno. Es su responsabilidad. Que esto motive para que puedan enseñar, obedecer también a sus hijos. Que usted también pueda obedecer a Dios. Pues, amados hermanos, vamos a hacer una oración para terminar. Acompáñenme a orar con su familia. Padre bendito y bueno, gracias, Señor, porque tú estás atento a las oraciones de los santos. Gracias, amado Dios, por tu Espíritu Santo, porque tú nos has dado, Señor, las armas de la luz y nos permites, Señor, ser vestidos y revestidos. Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste todas las cosas de los sabios y los entendidos y los has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Señor, por favor, permite que nos demos cuenta que en nuestro hogar hace falta que enseñemos principios bíblicos, que les enseñemos valores morales, pero también que fomentemos que nuestros hijos tengan una comunión contigo, que tengan una relación personal con tu Espíritu Santo, para que en ellos germine, crezca y puedan cosechar el fruto del Espíritu. Que en nuestro hogar, Señor, reine tu Espíritu, que seamos guiados, que seamos conducidos, que vivamos y que andemos en el Espíritu para gloria de tu nombre. Amado Señor, te pido por favor en este momento también, en el nombre de Jesucristo, por todos mis hermanos que están enfermos. Amado Señor, guarda por favor la vida de tus siervos, Aarón Cortés Hernández, Noé Díaz Alfaro, Jaime Maldonado Sánchez, David González Navarro, Señor, todos, el presbiterio Colima, Michoacán, Señor, hermanos que están enfermos, por favor, ayúdales. Mis hermanos, Señor, que están comentando en las redes sociales que
tienen una necesidad, por favor, ayúdales. Susténtanos, Señor. Tú eres el Dios de imposibles. Amado Dios, sabemos que tú harás más de lo que nosotros pedimos o entendemos, porque tú te deleitas en misericordia. Gracias, Señor, por las peticiones que te hacemos, porque sabemos que nuestra oración sube como el incienso hasta el tercer cielo y está delante de ti. Gracias, Espíritu Divino, por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén. Amén. Amado hermano, te invito, familia, a que me acompañes a leer el Salmo 23. De esta manera seremos despedidos con la paz de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios.